Ahora sí va quedando todo listo, la cuenta regresiva. Y el árbitro que autoriza en marcha el juego. Cerro Porteño, Tacuaré para Carrizo. Va conduciendo desde el medio sector el capitán. Carrizo que la soltó. Arzamendia que sorprende. Gran sucesión de pases. Venía Ancho, remate al arco. ¡Gol! Damián. ¡Gol! Porteño que salió con todo, salió buscando el arco rival y también con toda la intención de jugar bien al fútbol, con toques, con paredes, con conexiones de primera, la fueron construyendo los azulgranas hasta que la pelota le quedó al 16, le quedó a Damián Bobadilla que de zurda la puso contra el poste derecho y de entrada nomás, Cerro Porteño ya está arriba, Cerro quiere seguir en la pelea por el campeonato. Ortega que la estaba tocando y nace un buen ataque ahora porque viene corriendo con pelota dominada Rodríguez. Rodríguez la cruzó, el cabezazo. ¡Gol! Walter Clark. ¡Gol! Del Tacua. Gol de Walter Clark de cabeza. Una buena contra que metió el equipo de Vinicius. Y dice el Tacua, acá no ha pasado nada. Acá todo sigue normal porque también lo empata rápido el conjunto visitante. A los 5 minutos y de cabeza Walter Clark pone Tacuaré 1, Cerro Porteño 1. Mete la diagonal, no. Por ahora insiste por derecha. Ganó Valdesí, sigue Valdesí. Llegó hasta el fondo, jugada de gol. Valdesí quiso definir él, tapó Jan Fernández. Y revienta Wilder Viera. Le quedó Arzamendia. Casi lo da vuelta el equipo visitante, Ángel. No creo que siga. Cuando Valdesí Moreira intenta aprovechar por ese lado con Rodríguez. Va Valdesí, cruzó la pelota. ¡Ay! Casi el segundo. No pudo Jan Fernández cortar el centro y casi Walter Clark se anticipa. Más atrás vino la pelota para el volante central. Devolución para Arzamendia que mete centro. Buscaba Alfio. El cabezazo de Wilder. Saca Cabral. Llegaba de frente Carrizo y el remate se va por arriba. Llamado el 9, Fernando Romero. Corre Carrizo, le ganó la espalda a Pedroso, metió centro. Alfio que conecta, pero la pelota termina por línea final. Robando el balón en la salida. Cerro Porteño casi se pone otra vez en ventaja el Ciclón. En la última. Tacuaré quiere tener la última. Va Recalde, el zurdazo. Desviado de afuera. Jan Fernández quiere apurar la salida. Vino para Peralta. Quiere una más Cerro. Ya miró la hora el árbitro Quiñones y en este momento marca el final del partido el juez principal y en el estadio de Nueva Olla ha sido 1-1 el resultado entre Cerro Porteño y Tacuaré. Era un partido que prometía bastante por la forma en que se había iniciado.